Mi prometida planeaba divorciarse justo después de la luna de miel. Y quedarse con la mitad de todo. Todo estaba listo para la boda. Lo descubrí a tiempo. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Después de la luna de miel, contrataré a un buen abogado de divorcio. Esa frase fue dicha entre risas y encajes blancos, con el aire perfumado de una boutique nupcial como telón de fondo. No estaba dirigida a mí. Ni siquiera debía haber sido escuchada. Pero lo fue. Y lo cambió todo. A 3 semanas del que debía ser nuestro gran día, ya no había boda, ni brindis, ni promesas. Lo único que quedaba era el eco de una frase dicha sin pensar, o quizás con demasiado cálculo. Mi nombre es Manuel. Tengo 29 años. Hasta hace poco, estaba comprometido con Lucía, 27, después de 4 años de relación y 1 de planificación meticulosa. Tuvimos lo que muchos considerarían una historia feliz, reservamos el lugar, contratamos el catering. Y teníamos nuestra luna de miel soñada en Grecia ya pagada. Sus padres incluso cubrieron un depósito generoso de $1000 para el salón, decididos a regalarle a su hija una boda de cuento. Todo marchaba según lo previsto. 2 semanas antes del enlace, Lucía fue con su dama de honor, María, a la prueba final del vestido. Yo me quedé en casa ensamblando los recuerdos para los invitados. Esas pequeñas cajitas con nuestras iniciales que simbolizaban lo que pensábamos que era el para siempre. Me lo tomaba en serio. Porque creía que lo era. Aquella misma noche, mientras revisaba correos sin importancia, vi uno cuyo remitente me resultó vagamente familiar, antonio.k@ateliervalentina.com. El asunto decía, consulta sobre una compra. Pensé que se trataba de los pendientes que había encargado el mes anterior. Pero el mensaje era corto, escrito con una tensión que traspasaba la pantalla. Hola, Manuel. Soy Antonio, la vendedora que te ayudó con los pendientes. Esto puede sonar extraño, y sé que no es profesional, pero sentí que debía escribirte. Hoy ocurrió algo que no puedo ignorar, y me recordó algo muy doloroso que vivió mi hermana. Si puedes, me gustaría contártelo personalmente. Debajo, su número de móvil. Tuve un mal presentimiento. Esto no era sobre una joya. Llamé de inmediato. Antonio respondió con voz baja, casi susurrante, como si temiera que alguien más pudiera oírla. No sé si hago bien en decirte esto, pero no podía quedarme callada. Hoy, tu prometida vino para probarse el vestido. Estaba con su amiga, y se reían, sin saber que yo las escuchaba. Dijo que ya tenía contratado a un abogado para divorciarse, después de la luna de miel. Sentí una punzada en el estómago. Mi voz salió tensa. ¿Estás segura de lo que oíste? Palabra por palabra, afirmó. Dijo que aprovecharía la luna de miel durante unos meses y luego lo dejaría. Que Sergio era el mejor abogado de divorcios del estado. Que ya había tenido una consulta. Después hablaron de tu casa. De quedarse con la mitad de todo. Agradecí a Antonio, sin saber bien qué decir. Colgué. Me quedé inmóvil, mirando las cajitas con nuestras iniciales. R y M. Selladas con una cinta dorada. Un futuro empaquetado, cuidadosamente ensamblado, y completamente falso. No suelo actuar por impulso. Soy de los que analiza, verifica. Así que, en lugar de confrontarla, decidí buscar la verdad por mí mismo. Esa noche, mientras Lucía se duchaba, recordé que aún tenía su antiguo iPad. Me lo había pasado cuando se compró uno nuevo, y nunca se molestó en cerrarlo del todo. Aún tenía su correo electrónico vinculado. Busqué una palabra, castellano. Ahí estaban. 3 correos electrónicos. El primero, confirmando una consulta inicial con el abogado, fechada 2 meses atrás. El segundo, una cita de seguimiento. Y el tercero, ese fue el que me dejó frío. Estrategia de invalidación del acuerdo prenupcial. Abrí el hilo. Lo leí completo. Decía cómo podría argumentarse que Lucía firmó el contrato bajo presión emocional, que no recibió asesoría legal independiente y que por ello el acuerdo podría ser anulado. La conversación giraba en torno a maximizar su acceso a mis bienes, a pesar de los términos que mi abogado había blindado. Pensé que eso era lo peor. Pero aún no había visto todo. Aquel viejo iPad que ella me había regalado sin pensar, cuando se actualizó al modelo más nuevo, terminó siendo la caja de Pandora.
Aún sincronizaba sus mensajes. No tuve que forzar nada. Simplemente abrí la aplicación y el abismo me devolvió la mirada. Conversaciones con María. Decenas. Algunas banales, otras como cuchillas. Había capturas de pantalla de mis cuentas de inversión, claramente tomadas sin que me diera cuenta mientras usaba mi portátil. Detalles íntimos de mi situación financiera, el saldo exacto de mi fondo de retiro, el valor actual de la casa de mi abuela, que heredé el año pasado y que llevaba conmigo como un legado sagrado. Leí el mensaje de María, crudo y sin pudor. Nena, tocaste el cielo. Solo asegúrate de jugar bien tus fichas. Y la respuesta de Lucía. 6 meses actuando de esposa modelo y listo. Solo tengo que aguantar la luna de miel. Cara llorando de la risa. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me temblaban las manos mientras capturaba todo con mi teléfono. Luego caminé al baño y devolví el alma. No fue el contenido. Fue la frialdad. El descaro. Cuando Lucía regresó al dormitorio, se metió bajo las sábanas como si no pasara nada. Se acomodó junto a mí, su brazo en mi pecho, y me besó la mejilla. 3 semanas, amor. Ya casi somos marido y mujer. La miré, le devolví el gesto, y le respondí con voz serena. Sí. Falta muy poco. Y lo creía. Faltaba poco para que todo se desmoronara, solo que no para mí. Al día siguiente, fingí una gripe y avisé al trabajo. No necesitaba compasión, necesitaba tiempo. Tenía que mover piezas antes de que alguien notara que el tablero había cambiado. Primero, mi abogado. Diego me recibió con el ceño fruncido y el café recién hecho. Le mostré los mensajes, las capturas, el archivo completo. Lo vi pasar del desconcierto al silencio, y del silencio a una furia contenida. Esto es un fraude matrimonial con todas las letras, dijo, tras un largo suspiro. Casarse con intención de divorciarse para sacar provecho económico, es premeditación. Nuestro acuerdo prenupcial está bien armado, pero haremos que no pueda rascar ni un centavo. Diseñamos una estrategia. Tenía exactamente 2 semanas para aislar mis activos y blindar mis bienes sin despertar sospechas. Esa misma tarde fui al banco. La casa seguía a mi nombre, gracias a Dios. Pero la cuenta conjunta para los gastos de boda era otra historia. No podía vaciarla sin más, habría sido como encender una alarma. Así que hice lo más sigiloso posible, un rastreo meticuloso. Guardé cada recibo. Clasifiqué sus transacciones. Creé un registro implacable. Después, comencé a llamar a proveedores. No para cancelar, no todavía. Solo para estudiar sus condiciones. El lugar del evento era especialmente implacable. Cualquier cancelación con menos de 30 días implicaba la pérdida total del depósito, $15.000, sin excepciones. Pensé en sus padres. Pensé en cómo insistieron en cubrir ese monto, felices de regalarle a su hija la boda que siempre soñó. Pero esto no era mi naufragio. Era el barco que Lucía había decidido hundir. Aquella noche, al volver del trabajo, Lucía me recibió con entusiasmo. Quería mostrarme nuevas ideas para los centros de mesa. Le sonreí, le propuse mejorar el arreglo floral, le dije lo que ella quería escuchar. Nada menos que lo mejor para ti. Sus ojos se iluminaron. ¿Eres un hombre increíble, lo sabías? Sonreí. No respondí. El papel se me daba bien. El tiempo jugaba a mi favor. Durante los días siguientes, viví una farsa cuidadosamente orquestada. Ella seguía con sus besos matinales, sus mensajes de te amo en medio del almuerzo, sus planes de hijos y casas con perros durante la cena. Una actriz consumada. Pero yo ya conocía el guión que estaba intentando ejecutar. No me detuve. Me reuní con Javier, un contador forense recomendado por Diego. Lo que encontró fue tan revelador como repugnante. Lucía había estado extrayendo pequeñas sumas de nuestra cuenta compartida. 200 aquí, 300 allá. A lo largo de 6 meses había desviado casi $5.000 a una cuenta personal que nunca me mencionó. Lo había hecho como quien alimenta un fondo de retiro privado, gota a gota, con la paciencia de quien sabe que el gran día llegará. Y luego llegó el jueves. La limusina blanca se estacionó puntualmente a las 6 de la tarde. Lucía salió con un vestido corto, copa en mano, rodeada de risas agudas y perfume caro. Despedida de soltera con 8 amigas, María incluida. La casa me quedó vacía.
Y yo, por fin, pude pasar a la segunda fase. Tomé su portátil. La contraseña, el nombre de su perro. Ni siquiera eso se molestó en ocultar. Dentro, encontré una carpeta titulada Boda. Y dentro, una hoja de cálculo protegida. Probé su cumpleaños. Luego nuestro aniversario. Ninguno funcionó. Por último, escribí, castellano. La hoja se abrió como una herida. No era un presupuesto. Era un inventario quirúrgico de mi existencia. Línea por línea, mis ingresos, mis activos, mis propiedades, mi herencia. Había columnas que decían valor estimado, proporción marital, post 6, una referencia a los 6 meses tras la boda, y lo más perverso, cálculos aproximados de pensión alimenticia. No era amor. Era logística. Un plan empresarial para vaciarme en cuotas. Copié todo. Hice 3 respaldos. Una en la nube, otra en un disco externo, y una más en una memoria que escondí entre mis cosas. Cerca de la medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje borracho de Lucía. Amor, te adoro. No puedo esperar a ser la señora Morrison. Le contesté con pulso de cirujano. También te amo. Cuídate esta noche. Después abrí una cerveza, me dejé caer en el sofá, y comencé mi propia hoja de cálculo. Solo que la mía no era para destruir. Era para reconstruir, sin ella. A 5 días de la boda, Lucía se había convertido en una tormenta con velo. Gritaba al planificador de eventos por las sillas equivocadas. Lanzaba miradas asesinas si el catering se retrasaba 10 minutos. Y dictaba correos con tono de general en campaña. Perfecto. Nadie sospecha de una novia desbordada. Nadie mira más allá. El lunes por la mañana me reuní con Diego, mi abogado. Esta vez no llevé preguntas, sino certezas. Las pruebas eran más que contundentes. Tocaba mover ficha. El primer paso fue quirúrgico. Diego redactó una notificación de retención de litigio, una carta formal enviada directamente al bufete de Castellano. En términos legales, les estaba informando que su clienta, Lucía, podría estar involucrada en un litigio por fraude conyugal. Desde ese momento, cualquier documento, correo o conversación sobre ella debía conservarse intacto. No era una advertencia, sino una señal inconfundible, el reloj había comenzado a correr. Segundo paso, abrí una nueva cuenta bancaria en una entidad diferente y ordené a recursos humanos que redirigieran mi salario de forma inmediata. Dejé una cantidad simbólica en la cuenta conjunta, suficiente para cubrir los gastos preestablecidos, nada más. Aquella noche, Lucía notó algo distinto en mi mirada. ¿Todo bien?, me dijo mientras sus dedos recorrían mis hombros. Supongo. Es el estrés acumulado. Lo entiendo, dijo, acercándose con una sonrisa tranquilizadora. En solo 5 días, estaremos caminando por la arena en Santorini, casados, felices. Usó casados como quien marca una casilla en una lista. No como una promesa. Sí, dije, mirándola fijamente. Todo esto estará resuelto pronto. Y lo estaría. De una forma que no veía venir. El martes, su fachada empezó a resquebrajarse. Atendió una llamada en el dormitorio, sin saber que desde la sala podía oírla. ¿Cómo que una notificación legal? ¿Litigio? ¿De parte de quién? Eso no puede ser. Él no sabe nada. ¿Qué opciones tengo? Esto suena grave. Salió del cuarto con la expresión congelada. ¿Pasa algo?, pregunté, fingiendo confusión. No, solo, una consulta legal sobre el prenupcial. El abogado de mi papá. Nada importante. Una mentira apresurada. Torpe. El miércoles fue peor. María la llamó, alterada. Vi cómo el rostro de Lucía perdía el color, como sus dedos tamborileaban contra la encimera mientras escuchaba en silencio. Tengo que salir, dijo de pronto, tomando las llaves. ¿María otra vez? Sí, una emergencia familiar. La emergencia llegó por correo, un mensaje anónimo con una captura de pantalla. El texto era breve. Participar en un fraude conyugal tiene consecuencias legales. Solo para que lo sepas. Solo una imagen. El mensaje de María: amiga, te sacaste la lotería. Juega bien tus cartas. María entró en pánico. Acusó a Lucía de haber sido negligente. Lucía pasó horas calmándola,
prometiéndole que todo seguiría según el plan. No entendían que el plan se había invertido. El jueves, el teléfono sonó. Eran sus padres. Manuel, querido, dijo su madre, forzando un tono casual. En lugar del evento volvió a mencionar la cláusula de cancelación. Y, bueno, solo queríamos asegurarnos de que todo esté bien entre ustedes. Cerré los ojos por un instante. Imaginé sus ilusiones, su entrega. Me dolió mentirles. Tranquilos. Todo va a salir bien. Lo prometo. Esa noche fue la cena de ensayo. 40 personas, luces suaves, sonrisas pulidas. Lucía brindó por el destino. Su padre, con los ojos brillosos, levantó la copa por la alegría de ganar un hijo. Todos rieron. Yo también. María evitó mirarme. Lucía bebió más de la cuenta. Su risa era demasiado alta. Su abrazo, demasiado prolongado. Pero nadie veía lo que yo sabía. Nadie sabía lo que yo veía. Después de la cena, rechacé salir con los padrinos. Tenía algo más importante que celebrar. En casa, preparé todo. Organicé los documentos, mensajes, correos, capturas, la hoja de cálculo de su plan financiero. Imprimí copias, las ordené por fecha, por contenido. Puse la alarma del teléfono para las 5 de la mañana. Antes de dormir, escribí a mi padrino de boda. Te llamo temprano. Prepárate, hay un cambio de planes. Lucía llegó pasadas las 12, tambaleándose, feliz, ebria de vino y entusiasmo. Nuestra última noche como solteros, susurró contra mi cuello. Sí, dije suavemente. Mañana todo será distinto. A las 5, el despertador vibró en la oscuridad. Lucía dormía profundamente, la respiración lenta, la expresión tranquila. Me vestí con cuidado, tomé la carpeta y salí sin hacer ruido. Primera parada, la casa de sus padres. Álvaro abrió la puerta en bata, aún con el sueño en los ojos. ¿Manuel? ¿Qué haces aquí? Se supone que... Lo sé. Pero necesito hablar contigo. Ahora. Nos sentamos en la cocina. Su esposa apareció segundos después. Me miró con sorpresa, con ternura. Abrí la carpeta, y comencé a explicar. No levanté la voz. No exageré. Solo conté los hechos. La cara de la madre de Lucía se transformó en cámara lenta, primero desconcierto, luego incredulidad, después un dolor mudo que se convirtió en furia silenciosa. Álvaro, en cambio, no dijo nada. Solo se quedó allí, inmóvil, mirando el contenido como si no entendiera cómo su mundo había cambiado de forma sin avisar. Como si de pronto, su hija no fuera la persona que creían. Y quizá ya no lo era. O tal vez nunca lo había sido. Voy a cancelar la boda, dije con voz medida, sin dramatismo. Solo quería que lo supieran antes de que la noticia les llegara distorsionada. Y Álvaro, sobre el depósito. Sé lo que perderán. No es justo. No fue su culpa, y pienso devolverles cada $, sin importar el costo. Él tardó en responder. Me sostuvo la mirada, luego asintió con lentitud. Había un brillo en sus ojos que no era rabia, era vergüenza. ¿Tristeza? Gracias, hijo. No tengo palabras. No entiendo en qué momento se nos fue de las manos. Salí poco después. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Afuera, el mundo seguía dormido. Tenía varias llamadas perdidas de Lucía. No contesté ninguna. A las 8, redacté un mensaje y lo envié a todos los invitados. La boda ha sido cancelada. Por favor, no se presenten en el lugar. Pedimos disculpas por el aviso tardío. Compartiremos detalles más adelante. A las 8:15, subí una actualización al sitio web de la boda. Por motivos personales imprevistos, la boda Morrison-Chen no se llevará a cabo. Lamentamos cualquier inconveniente. Minutos después, a las 8:30, escuché el chirrido de neumáticos en mi entrada. Lucía apareció con el cabello revuelto, en pijama, la cara manchada de maquillaje seco y confusión. ¿Qué está pasando? Gritó desde el umbral, nuestra boda es hoy. Sin hablar, le entregué la carpeta. Ella la abrió con manos temblorosas y empezó a hojearla. Página tras página, su rostro cambiaba, primero incredulidad, luego ira, por último esa expresión de quien se da cuenta de que ya no tiene escapatoria.
Manuel, déjame explicar. No hace falta. Ya lo entendí todo. Era solo un juego. Tonterías entre amigas. María y yo tenemos un sentido del humor oscuro. ¿Fuiste a ver a un abogado de divorcio antes de casarte? Pregunté. Ella bajó la vista. ¿Hiciste un inventario detallado de mis bienes personales? Silencio otra vez. Y entonces, cambió. Sus hombros se irguieron, su voz se volvió fría. ¿Estuviste husmeando en mis cosas? Curioso que te preocupe eso. El iPad me lo diste tú, con tu cuenta activa. Consentimiento implícito, lo llama mi abogado. Y te aseguro que es más competente que el tuyo. Me clavó la mirada. No puedes hacer esto. Mis padres, la gente, todos ya están en camino. Tus padres ya saben todo. Esa fue la estocada final. Su postura se desmoronó. ¿Se lo contaste? Dijo, como si acabara de perder el suelo bajo los pies. Tenían derecho a saber antes de que su hija arrastrara su nombre por el barro. Su voz se volvió un silbido venenoso. Voy a arruinarte. Les diré a todos que eras posesivo, paranoico. Que me controlabas. Nadie va a creerte. Hazlo, respondí. Tengo cada paso documentado. Fechas, archivos, incluso tus propios mensajes planeando esa acusación falsa. Estoy deseando que lo intentes. Me lanzó la carpeta. Las hojas volaron por el porche como cenizas de algo que ya no existía. ¿Te vas a arrepentir de esto? Solo me arrepiento, le dije, cerrando la puerta sin levantar la voz, de no haber visto quién eras realmente. 3 meses después, los ecos seguían ahí, pero ya no dolían. Álvaro me llamó semanas atrás. Me dijo que no habían vuelto a hablar con Lucía. Que le exigieron terapia. Que debía devolver el dinero con sus propios medios. Rechazó mi oferta de reembolso con firmeza, es algo que debe resolver ella. Supe que ahora vivía con María. Pero las grietas eran evidentes. Lucía la culpaba por hablar de más, por no haber sido lo bastante cuidadosa con sus palabras. La culpa, como siempre, era de otros. A Antonio, la vendedora que lo inició todo, le envié un ramo de flores blancas, una tarjeta regalo y una reseña pública en la que agradecí su ética y valentía. En la nota, solo escribí: gracias por ver lo que yo no vi. Lucía intentó atacar mi reputación en redes sociales. Pero sus padres ya habían hablado. Algunos de nuestros amigos sabían la verdad. Sus intentos fueron torpes, inconsistentes. La narrativa no se sostenía. La verdad ya tenía demasiados testigos. Vendí los anillos de boda. Una semana después, su madre vino a recoger el vestido. Estaba envuelto, intacto, en su funda original. No cruzamos una sola palabra. Se lo entregué. Ella asintió. Y se fue. Y yo, volé a Grecia. No iba a desperdiciar una luna de miel ya pagada. Llevé conmigo a mi padrino y a los demás. Nos bañamos en el mar Egeo. Brindamos en terrazas blancas. Subí algunas fotos. ¿Pasivo-agresivo? Tal vez. Pero profundamente liberador. Mis cuentas están intactas. Mis bienes protegidos. Pero más importante aún, mis límites redibujados. Aprendí algo vital: amar con apertura no significa ignorar señales. La confianza debe ganarse, no suponerse. La transparencia no implica ceguera. A veces me pregunto qué habría pasado si Antonio se hubiera quedado callada. Si ese pequeño acto de valentía no hubiera sucedido. Pero ya no me detengo en eso. A ti, que estás leyendo esto. Escucha tu instinto. Pero luego, confirma. El amor no debe doler. Y nunca debe exigir que pierdas tu dignidad. Y si alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Ah, y Lucía, si esto llega a tus manos. Mi abogado recibió una notificación la semana pasada. El despacho de Castellanos retiró oficialmente tu representación legal. Alegaron conflicto de intereses y preocupación por su implicación en posibles investigaciones por fraude. Parece que ni siquiera ellos quisieron quedarse contigo. Pensé que te gustaría saberlo. Eso es todo.